Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a ir en la palabra de Dios. Vamos a leer 2 versículos nada más en esta ocasión para el mensaje y luego vamos a tener un breve estudio y ahorita vamos a regresar y al final vamos a tener la aplicación de la importancia de anunciar el evangelio, ¿verdad? Anunciar las virtudes de aquel, anunciar como nación, como pueblo escogido de Dios. Y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Voy a pedirles, por favor, que nos pongamos de pie para dar lectura a estos 2 versículos. Primera de Pedro 2. Vamos a leerlo juntos, al unísono, estos 2 versículos. ¿Ya lo encontró, hermano? Digan fuerte amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Todos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Señor, en esta noche damos gracias por toda la bendición que ha sido la conferencia. Señor, gracias por cada una de las familias, de los hermanos que han decidido invertir ese tiempo para escuchar tu palabra, ser animados, ser retados, a hacer más por tu obra, por la obra más allá de nosotros. Y Señor, en esta hora yo traigo tú me des tu gracia, me des facilidad de pensamiento, agilidad de palabra para poder compartir con mis hermanos estas verdades. Ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida que sea digna del llamado que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y nos ponemos en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar. Cuando leemos este pasaje, me llama mucho la atención cómo el apóstol Pedro le escribe a la iglesia que está en la dispersión y de alguna manera trata de levantarles un poco el ánimo, ¿verdad? Para este tiempo ha pasado ya un tiempo de persecución y la iglesia está en la dispersión, tuvieron que salir de Jerusalén perseguidos por causa del evangelio, del nombre de Cristo. Y en este versículo, Pedro les recuerda a los hermanos quiénes son ellos. En primera instancia les dice, mas vosotros sois linaje escogido. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque bueno, aunque en aquel tiempo la mayoría de los creyentes que había en ese tiempo eran judíos, a Pedro en particular, hermanos, recuerden, Dios le permitió poder ver de primera mano cómo los gentiles recibían el Espíritu Santo. Y bueno, llegó a haber alguna discusión y a Pedro se le apareció esta visión en donde venía ahí una serie de animales inmundos y de repente le dicen, mata y come. Y Pedro dice, es que yo no he sido inmundo, son animales inmundos. Y Dios le dice, no digas inmundo lo que Dios santificó, ¿verdad? Y de alguna manera a Pedro se le da esta apertura en donde no solamente el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, sino ahora a todo aquel que cree en Jesucristo puede venir a formar parte de ese pueblo escogido de Dios. Hermanos, nosotros podemos decir con toda seguridad que somos pueblo de Dios. No estoy hablando de la teología o de la doctrina de la sustitución, ¿no? No estoy diciendo ahora que la iglesia es plenamente el que sustituyó totalmente al pueblo de Dios. No es así. Dios todavía tiene trato para con su pueblo Israel. Todavía hay algunos asuntos pendientes que Dios tiene para con ellos. Pero hermanos, en este tiempo, de alguna manera, desde que Cristo vino, este periodo de la iglesia, en donde el pueblo de Dios es conformado por creyentes en Cristo, tanto judíos como griegos como gentiles. Y Pedro les recuerda quiénes son, les recuerda acerca de su identidad. Y primeramente les dice, mas vosotros sois linaje escogido. Yo he pensado un poquito en esto de los linajes, ¿verdad?
Nosotros, la verdad, poco damos importancia a este asunto de los linajes. Decimos, no, pues quién sabe quiénes eran mis abuelos, quién sabe quiénes eran mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Hasta cierto punto llega a ser irrelevante. Por ahí hay alguno que otro, ¿verdad? Que a lo mejor se apellida por aquí Zapata, ¿verdad? Y es descendiente de Emiliano Zapata. Pero pues al día de hoy, ¿qué ventaja te da? Pues tal vez ninguna. O no sé, pensando un poquito en otros contextos, ¿verdad? Imagínense pertenecer al linaje de los reyes de Inglaterra. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí que bonito, ¿verdad? Príncipe, archiduque y cuanta cosa, ¿verdad? O pertenecer al linaje de algún rey de España, o no sé. A lo mejor nosotros aquí aspiraríamos a ser linaje de Cuauhtémoc, de Moctezuma, ¿no? Y no Cuauhtémoc, el que era gobernador, pero no, ese no, ¿verdad? Sino de los ancestros que estaban por estas tierras. Pero la realidad, hermanos, es que al día de hoy eso a nosotros es un tanto irrelevante, no toma mucha importancia, pero para los judíos, si nosotros entendemos esto, ellos siguen conservando muy fielmente este asunto de los linajes. Mismo Pablo decía, yo soy israelita de la tribu de Benjamín. Ahora, ¿qué quiere decir que era de la tribu de Benjamín? ¿Qué relevancia tenía? Cuando se dividen el pueblo de Israel y 10 tribus se van al norte y 2 tribus se quedan en el sur. Las 2 tribus que se quedan en el sur eran Judá y Benjamín. Las otras 10 tribus que estaban en el norte tuvieron reyes que ninguno de esos reyes fue un buen rey, todos fueron reyes paganos, perversos. Y con el tiempo, estas 10 tribus se mezclaron con la gente de alrededor y en la deportación técnicamente se combinaron, en las deportaciones los llevaron a diferentes zonas del mundo conocido y prácticamente esos linajes, muchos de ellos se perdieron. Por eso es que los judíos no querían mucho a los samaritanos. Los samaritanos eran descendientes de algunos de estos judíos que se habían quedado, pero se habían combinado con gente de esos lugares que habían traído estos otros conquistadores. Y bueno, de alguna manera ellos habían corrompido, contaminado su linaje. Y para ellos en su cultura, en cierto sentido, el haber perdido esa pureza de linaje o esa línea o tener un eslabón roto en ese linaje podía implicar el estar fuera del pueblo de Dios y perder los derechos y privilegios que con ello implicaba. Pero Pedro, nos recuerda a nosotros, a los que hemos creído, a los que hemos confiado en Cristo, dice, mira, vosotros sois linaje escogido. ¡Qué bendición! Cuando pienso en este asunto de que somos escogidos por Dios, es un tema que me llama la atención porque yo recuerdo cuando estaba jovencito, estaba en la primaria y se hacía la cascarita del fútbol, ¿verdad? O la secundaria. Y pues normalmente ahí los 2 mejorcitos jugadores le decían, tú vas a ser capitán de un equipo y tú vas a ser capitán del otro. Y empezaban a escoger, ¿verdad? No, y echaron el volado para ver a quién escogía primero. Y el que escogía primero, pues ¿qué buscaba agarrar? Pues al mejor jugador, al goleador, ¿verdad? No, yo quiero allá al Messi. No, yo voy a agarrar y empezaban a escoger. Y siendo honestos, hermanos, que te dejaran al último no era algo muy agradable. A veces yo no era muy bueno para el fútbol, soccer. Y a veces era, no, ya llévatelo tú, no, te lo regalamos. y hermanos, ¿por qué digo esto? Porque hermanos, hemos tenido la bendición de ser escogidos por Dios. Dios dijo, yo lo quiero en mi equipo. No fuimos de esos que, bueno, pues ya échamelo para acá. No. Dios nos escogió, hermanos. Somos de ese linaje escogido por Dios. Y hermanos, en cierta manera, eso genera una expectativa de parte de Dios para con nosotros.
Después menciona, vosotros sois linaje escogido, luego dice real sacerdocio. Esto es algo interesante, porque el sacerdocio implica no solamente este asunto de los sacrificios, sino implica la intercesión por otros. Los sacerdotes eran los que servían a Dios, pero también eran los que hacían los sacrificios. Y en aquel tiempo solamente los que ofrecían sacrificio eran los sacerdotes y de alguna manera implicaba el acceso a Dios. Entonces, cuando menciona este asunto de real sacerdocio, no está hablando que era un sacerdocio común, sino que decía, ¿sabes qué? Eres hijo del rey. Y aún como hijo del rey, tú tienes la oportunidad de interceder por otros. Eres parte de ese real sacerdocio que en su momento solamente era del orden de Melquisedec, que era rey y sacerdote. Y ahora se dice de nosotros que somos real sacerdocio. Pero no solamente eso, se nos dice nación santa. Este asunto de ser santo implica algo que es apartado para un uso especial. Por ejemplo, podemos pensar en ese piano que está allí. Ese es un piano santificado. ¿Y en qué contexto lo decimos? Ese piano no va a estar tocando música que no sea para honrar y glorificar a Dios. Está santificado, ¿para qué? Para llevar honra y gloria a Dios. Ha sido apartado. Si de repente por ahí escucharon, caray, ¿por qué están usando ese piano para, no sé, tocar otra cosa que no sea acorde a lo que debe estar dedicado? Nos va a causar así como que, caray. Ahora, en sí el instrumento no tiene, digamos, algo en particular, pero en particular, ese piano en particular se ha dedicado, se ha santificado, se ha apartado para poder llevar gloria a Dios. Y hermanos, como nación, como pueblo de Dios, como creyentes, Dios nos ha apartado para que podamos vivir una vida limpia, que podamos ser un pueblo distinto. Y luego dice, pueblo adquirido por Dios. Y eso también es interesante porque, hermanos, Dios pagó un precio para adquirirnos. Fue el precio y el costo de la sangre de su Hijo unigénito. Ahora, hermanos, muchas veces estamos en la iglesia y siendo honestos, ¿cuántos de los que estamos aquí, y no levanten su mano, cuántos de los que estamos aquí hemos entendido el propósito por el cual Dios nos salvó? Si yo empezara ahorita a preguntarles específicamente a cada uno de ustedes, diría, hermana, ¿por qué Dios la salvó? Hermano, ¿por qué Dios lo sacó de la borrachera? Joven, ¿por qué naciste en ese hogar cristiano? ¿Por qué Dios permitió eso en tu vida? ¿Será una casualidad? Yo sé que hay propósitos específicos que Dios en su momento nos revela, pero tenemos en la palabra de Dios algunos propósitos generales que nos pueden dar la guía del propósito por el cual Dios nos ha salvado. Y en este caso, cuando se hace mención de soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nos menciona un propósito. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel. Ahora, podemos pensar, bueno, entonces tenemos que anunciar las virtudes de aquel. Y bueno, ¿qué implicación conlleva que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Ahora vamos a ir y vamos a ver ahorita de manera entendiéndolo desde un punto de vista de lo que se le conoce como la revelación progresiva a través del Antiguo Testamento. Y no vamos a ver todos los detalles, vamos a ver algunos casos puntuales de la implicación que conlleva este asunto de anunciar las virtudes de aquel. Y ahorita vamos a aterrizarlo y aplicarlo. ¿A qué tiene que ver esto con misiones? No pensemos que estamos desviándonos del tema. Ahora, en un inicio, hermanos, vamos a ir rápidamente ya para el tiempo de Deuteronomio 4. Vayan a Deuteronomio 4. Para este entonces, el pueblo de Dios ha salido de Egipto
Está Moisés nuevamente dándoles un repaso de lo que es la ley. Andan vagando por el desierto, próximos a entrar a la tierra prometida. Y en Deuteronomio 4, versículo 4 en adelante, dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos sois, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra, a la cual centráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Dios en todo en cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Tenemos aquí en este tiempo, hermanos, en donde el pueblo de Dios está previo a entrar a la tierra prometida. Ya el pueblo de Dios está formado. Ahora quiero que pensemos por un momento en el pasaje que leímos en Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel. Vamos a ver qué es lo que Dios demandaba del pueblo en el Antiguo Testamento. Si pudiéramos nosotros decir, ¿existía un mandato al pueblo de Dios a evangelizar el mundo? Piénselo por un momento. ¿Existía hasta este punto de la historia, previo a que entraran a tomar la tierra prometida, algún mandato para evangelizar a las personas a donde iban ellos a llegar? No había un mandato. Es curioso, el mandato era llegar y ¿qué? Destruir. Era llegar y aniquilar. No vas a perdonar ni animales, ni bebés, nada. Todo lo vas a destruir. Dios estaba a través de Israel trayendo juicio al pecado de esas naciones. Y aparte Dios les da la ley. Y en esa ley no vamos a encontrar nosotros alguna indicación para que el pueblo de Dios, vamos a ponerlo entre comillas, hiciera evangelismo. No hay. Pero se establece aquí un antecedente y les dice, ¿qué es lo que iba a pasar? Ellos tenían que, ¿qué hacer? Dice en el versículo 6, guardadlos pues y ¿qué? Ponedlos por obra. ¿Qué tenían que hacer con la ley de Dios? Obedecerla. Vivir bajo esos preceptos. Y de esa manera, ¿qué es lo que iba a pasar? Los demás pueblos iban a decir, ¡wow! ¿Qué nación tan sabia y entendida es esta? ¿Qué nación tiene sus dioses tan cercanos como lo es Jehová? De alguna manera ellos tenían que poder vivir bajo los preceptos de Dios, de manera tal que la forma en que ellos vivían fuera un imán para las demás naciones. Y vamos a ver cómo esa base, y si nosotros, hermanos, seguimos analizando históricamente qué pasa en el tiempo de la conquista. Ellos llegan, empiezan a conquistar, logran hacer una conquista parcial, viene el tiempo de los jueces. Y como no obedecieron plenamente, empezaron a tener problemas. Después de eso viene el tiempo de los reyes. Y bueno, en el tiempo de Salomón podemos ver, y vamos a brincar un poquito de eso, porque quiero llegar ahorita al libro de los Salmos, en los libros poéticos. Pero en el tiempo de Salomón se cumple en cierta manera cierto aspecto de este testimonio de seguir la ley de Dios. Al punto tal que durante el tiempo de Salomón venían reyes, venían personas de otros lugares para conocer el templo de Salomón y poder ver la presencia de Dios.
No me imagino cómo era, ¿verdad? Se menciona que era una luz brillante, inaccesible, la Shekinah. Y entre ellos llegó la reina de Saba, ¿verdad? Dentro de todos los gobernantes que venían de todo el mundo para ver lo que Dios estaba haciendo en Israel, con un rey que estaba siguiendo en cierta manera los preceptos, guiando a su pueblo con una sabiduría que solamente ha sido superada por Cristo. Vienen los reyes y dicen, wow, qué siervos tan bienaventurados tienen y bendito este pueblo. Y en cierta manera se cumple ese compromiso o ese mandato de que el pueblo de Dios viviera de manera tal que su vida y testimonio atrajeran a otros. Pasa el tiempo de la era salomónica y vienen los problemas nuevamente. Otra vez el pueblo comienza con idolatría. El pueblo comienza con paganismo. Vienen los profetas a traer un mensaje de arrepentíos, de vuélvanse al Señor, regresen a Dios. Y en medio de eso podemos pensar un poquito en el tiempo de los salmos, bueno, en la era sapiensal, que vendríamos considerando el tiempo en el que se escriben los salmos. El pastor lo mencionaba en la mañana, en los salmos podemos ver infinidad de salmos en donde se puede notar ese deseo de Dios de que todas las naciones le alaben. Todos conocemos Salmo 117, el salmo más cortito, ¿verdad? Hasta lo hemos cantado, ¿verdad? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y lo cantamos y lo gozamos. Y podemos ver, hermanos, cómo en estos salmos podemos ver cómo el deseo de Dios dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Podríamos pensar algún punto de la historia del ser humano en el que este salmo se haya cumplido? En el que todas las naciones estén alabando al Señor. Todavía no. Pero vemos ese deseo de Dios de que todas las naciones le alaben. En aquel tiempo Dios usando a su pueblo Israel, de alguna manera dándole la ley, dándole una manera distinta de vivir bajo ciertos preceptos para poder anunciar el mensaje de un Dios vivo. Llega el punto en el que llegamos al Nuevo Testamento. Ya leímos en la mañana este pasaje. Conocemos todos Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos. Ahora, aquí cambia algo. Aquí viene un cambio. Previo a Mateo 28, no encontramos casos específicos en donde Dios le esté diciendo a su pueblo que salga a evangelizar. No hay. Podríamos pensar en Jonás. Hermano, ¿qué hay de Jonás? Bueno, Jonás no necesariamente representa un esfuerzo de parte de Dios para evangelizar una nación. Si consideramos a Jonás como un misionero, sería el peor de todos, ¿verdad? ¿En qué sentido lo decimos? Imagínense un misionero que se moleste porque gente sea salva y sea convertida. Jonás no sería tal vez el mejor ejemplo de un buen misionero. Pero hasta previo a este mandato, a lo que conocemos como la Gran Comisión, no se había dado ningún mandato explícito de predicar el Evangelio.
Aún si nosotros regresamos un poquito, vamos a ir a Mateo 5, todos conocemos también este pasaje, es el Sermón del Monte, y el Señor Jesucristo, después de dar las bienaventuranzas, le dice en el versículo 13 en adelante: vosotros sois, ¿qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que al ver vuestra excelente predicación del evangelio, no dice así, ¿verdad? Para que al ver la predicación exegética, doctrinal, no menciona eso. ¿Para que qué? Para que vean que vuestras ¿qué? Buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aún el Señor Jesucristo afirmó lo que en el Antiguo Testamento era la responsabilidad del pueblo de Israel, de vivir una vida bajo principios de Dios. Pero llegamos a Mateo 28 y algo cambia, como les mencionaba. Es dada la gran comisión. Y esta gran comisión implica id y hacer discípulos. En Marcos tenemos la gran comisión expresada en otros términos. Id y predicar el evangelio ¿a qué? A toda criatura. Se nos habla ahora de salir, de ir y predicar el evangelio. Ahora, ¿qué es el problema al que nos estamos enfrentando? Vamos a ir rápidamente a Filipenses. Filipenses 1. ¿Por qué nuestra predicación del evangelio no llega a ser efectiva? ¿Por qué cuando queremos ir y compartir el evangelio con otros no estamos teniendo el resultado que debiésemos tener? ¿Por qué entonces cuando vamos a pensar en esto de cumplir con la gran comisión más allá de nosotros, no podemos en ocasiones ver los resultados que quisiéramos ver? Menciona capítulo 1 de Filipenses 1:27. Solamente, ¿qué dice? ¿Que os qué? Comportéis como es digno de qué? Del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente. Técnicamente Pablo le está diciendo aquí a los filipenses: miren, cuando los vean y cuando no los vean. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hermanos, ¿cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está nuestra responsabilidad? Lo voy a poner en estos términos. La base para la proclamación verbal del evangelio, el fundamento, lo que va a sostener el mensaje que prediquemos, va a ser nuestra vida transformada. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, aún Cristo lo confirma, Pablo apela a ello. El evangelio necesita ser respaldado por una vida convertida. Y no estamos logrando tener el resultado, no estamos logrando cumplir con lo que debemos. ¿Por qué, hermanos? Porque no nos creen. Vamos a regresar al texto donde comenzamos, Primera de Pedro. Eso quiere decir que ya vamos a terminar, ¿verdad? ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego menciona aquí, ¿para qué? Anunciéis. Ahora es interesante que viene este concepto de anunciar. Ahora, la palabra que se utiliza allí para anunciar no se está refiriendo, normalmente para la palabra anunciar se utiliza una palabra que se llama queruso.
Esa palabra queruso quiere decir proclamar verbalmente o hablarlo fuertemente, que se escuche. Pero la palabra que se utiliza aquí para anunciar es una palabra que da la idea de levantar algo. Entonces, cuando dice aquí para que anunciéis, está diciendo, mira, tú necesitas poner en alto las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Necesitas tú, de alguna manera, hacer que sean visibles esas virtudes. Y luego me llama la atención cómo en el versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Apelando, diciendo, espero que haya un cambio en tu vida, espero que haya habido una diferencia. Alguien dijo por allí, los cambios más grandes en la vida de un creyente son sus primeros 4 años de conversión. Conoces de las cosas del Señor, estás en tu primer amor. El pastor dice, ¿sabes qué, hermano? Debes de dejar de escuchar cierta música. No, sí, amén. Y ¿sabes qué? Ahora tienes que vestirte de una manera que honres y glorifiques al Señor, y lo haces, y debes de dejar de visitar ciertos lugares que no son dignos de un hijo de Dios, y tú lo empiezas a hacer, empiezas a cambiar amistades, empiezas a cambiar tu vida. Y después de 4 años, pareciera que todos ya llegamos. Nos estancamos. Pedro, les dice, espero que haya habido un cambio. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora que sois pueblo, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Versículo 11 continúa con este mismo pensamiento. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que prediquéis ardientemente el evangelio del Señor. ¿Dice así? ¿No dice así? Entonces, ¿así no se van a anunciar las virtudes de aquel? No. Yo os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y luego fíjense, versículo 12. ¿Manteniendo qué? Vuestra manera de vivir entre quiénes. De manera. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras ¿qué? Vuestras buenas obras. ¿Por qué estoy diciendo esto y qué tiene que ver con las misiones, hermanos? Muchas veces, hermanos, no estamos pudiendo, no estamos logrando tener el impacto de cumplir con la gran comisión, porque el fundamento y la base para esa gran comisión es una vida apartada para Dios. Es una vida que dé un testimonio para con los de afuera, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen. El Señor Jesucristo lo dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. Entonces, hermanos, ¿qué es el problema? ¿Por qué aún no estamos en ocasiones pudiendo cumplir como debemos este asunto de la gran comisión? Porque nuestra vida no es atractiva. Y hermano, no estoy hablando de este asunto de evangelismo por estilo de vida, no. Aunque debiese ser algo común que te pregunten, ¿por qué eres diferente? ¿Eres cristiano? Yo veo que tú no eres como los demás. En el trabajo dicen el chiste de doble sentido, tú no te burlas, tú no te ríes, no dices malas palabras. Hermanos, estamos viviendo vidas que no respaldan el mensaje del evangelio. Y es por eso que ni siquiera podemos ir con el vecino, con nuestros familiares, con nuestros parientes y decirle, oye, quiero hablar contigo acerca del evangelio. ¿Qué? ¿A poco tú? No te hagas, yo te conozco. Sí, mira, ayer te echaste unas bien frías, ahí te vi. Hombre, si mira el pleitazo que te echaste con tu señora, hasta acá se escuchaban los gritos. Mira, esos hijos que traes.
No, hombre, si te vi saliendo el otro día de ahí de la cantina. No, pues para estar de hipócrita, ¿para qué? ¿Qué es lo que escuchamos? Porque no tenemos un fundamento adecuado. Y hermano, no estoy diciendo que si no tenemos un fundamento no somos responsables de la gran comisión. Seguimos siendo responsables. Y a lo que voy es a esto, hermanos. Si queremos que el Señor utilice nuestras vidas, si queremos que Dios nos utilice como iglesia, hermanos, regresemos a la base. ¿Cómo está nuestro testimonio? Qué triste es escuchar de que personas no quieren venir a las cosas de Dios porque saben que no tenemos un buen testimonio. No, de esa señora, si es una, y empiezan a decir unas cosas de maldiciones, de cosas, si es bien tranza, si es bien esto, bien enojona, bien enojón, no, es bien iracundo. Y hermanos, nuestras vidas no están siendo atractivas para con aquellos que no conocen de Dios. ¿Qué tiene que ver con misiones? Si no arreglamos eso, hermanos, todo el demás esfuerzo que hagamos será en vano. Mucho candil de la calle, oscuridad de nuestra casa. Hermanos, ¿por qué no consideramos arreglar esto en nuestras vidas? Es la base que Dios estableció desde un principio. Dios siempre buscó hacer para sí un pueblo especial, un pueblo que viviera bajo principios, que tuviera la plena bendición. Y hermanos, cuando nosotros podamos ser ese pueblo que mostremos que somos ese linaje escogido y no en una soberbia, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, que Dios nos escogió. No, para así como decíamos en el fútbol, ¿verdad? Bueno, échamelo para acá ya que me lo agarro. No, que dijo, ese yo lo quería conmigo. Con el propósito de anunciar las virtudes de aquel. Y cuando nuestra vida anuncia esas virtudes, hermanos, con una vida anunciando las virtudes de aquel y que esa vida comience a obedecer en el asunto de proclamar verbalmente, cumplir con la gran comisión, wow, hermanos, vamos a poder tener una diferencia. Pero la base es nuestra propia vida. Una vida consagrada al Señor, una vida apartada, una vida que sigue los preceptos que Dios nos ha dejado, hermanos. No vamos a poder hacer más, no vamos a poder impactar el mundo si nuestras vidas, si como familias, como cristianos individualmente, no podemos respaldar el mensaje que prediquemos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener esa entereza y poder anunciar con nuestras vidas las virtudes de aquel. Todos con el rostro inclinado, ojos cerrados. Nadie viendo, todos